Que Dios los bendiga, hermanos. Los saluda la hermana Ivonne Alicia Rogers de Iglesia de Cristo Ministerios Elim Cime en San Diego, California. En este devocional vamos a hablar qué es la libertad. Como texto áureo tenemos el libro de Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta carta va dirigida a los cristianos legalistas de cualquier época de la era de la iglesia en la tierra. Son instrucciones a la novia ante la inminencia de sus desposorios. Carta a los Gálatas de todo el mundo y de toda época de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es ser libre? Libre es el hombre que en cualquier decisión que tome no consulta ni siquiera sus propios intereses, sino los intereses del Espíritu de Dios que está en él. Este es un hombre libre. Hay esclavitudes de hombres a hombres, pero hay esclavitudes a potestades imaginarias o reales. Por ejemplo, hay quienes están atados a ídolos. Y no estoy hablando de los artistas, actores, etc., sino de los que casi todos los países están atados a un ídolo. La carta que vamos a estudiar ahora nos quiere hacer libres de eso y apartarnos del presente siglo y del presente sistema para que seamos libres. Vamos a leer Éxodo 1, versículo 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigorismo. Cuando Israel clamó, el Señor rápido los sacó de Egipto, porque el faraón se los estaba comiendo. Los tenía peor que esclavos, los tenía hechos pedazos y no tenían esperanza ellos ni sus hijos. O sus hijos iban a nacer esclavitos, así que ellos amanecían cada día sin ningún incentivo, porque sus hijos cuando crecieran iban a hacer pirámides también y deseaban la muerte. Pero ¿cuánto tardó el Señor en sacar los ídolos y los faraones de la mente al pueblo de Israel? 40 años. Ya eran salvos y les tenían que sacar casi con sacacorchos las ataduras que ellos se fabricaron. Se amarraron con los faraones a pesar de que ya estaban del otro lado. Lo dice la nueva versión de la Reina Valera. En su mente regresaron a Egipto, porque no podían regresar atravesando el Mar Rojo. Entonces no regresaron literalmente, sino que regresaron en su mente, en sus corazones regresaron a Egipto, dice nuestra versión. Se hicieron amos que los regresaron, porque le dicen a Aarón en el libro de Éxodo 32:1, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Comenzaron a murmurar y a decir parafraseando, estábamos mejor allá, haciendo adobes, haciendo pirámides, por lo menos comíamos bien, y aquí solo comiendo maná y maná. Estaban diciendo, estamos comiendo solo Cristo, Cristo y Cristo. Qué triste es para el que está aburrido de ir a la iglesia y que el maná ya le empachó. Pero para el que Cristo es su deleite, desearía que hubiera más domingos para ir a la iglesia y no salir de ahí. ¿Podemos nosotros ser impresionados por hombres que lo único que están haciendo es hacernos esclavos? No podemos dejar de impresionarnos por hombres, no podemos dejar de impresionarnos por ambientes, por imaginarios dioses, por ídolos personales. No sé cuál de esas ataduras es la más gruesa. En el Salmo 66:12 dice, pasaron señores sobre mi cabeza,
hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. El pueblo de Israel no tenía por qué tener señores encima más que a Dios, pero permitió que le pasaran señores encima de la cabeza. Entonces se ató con hombres. Ya no es ni siquiera un hombre, porque entonces le teme al jefe, le teme al vecino, le teme al pastor, le teme al diácono. Ya no teme a las leyes, sino a los que las imponen, porque hay muchos esclavos en la religión que reciben normas de maestros teólogos, sin saber de dónde reciben esas órdenes, o si salieron de la Biblia. O si salieron de la Biblia, está bien, pero si estamos seguros que de ahí es de donde salieron. Por ejemplo, algunos dicen que ya no hay 5 ministerios y que solo hay 3. ¿Quién les dio esa orden? ¿De dónde la sacaron? Porque en la Biblia dice que hay 5 ministerios y hasta que la iglesia se complete de ser edificada, así será. Viene la contraorden y dice, no, solo hay 3 ministerios. Ya no hay apóstoles, no hay profetas. ¿De dónde vino la contraorden? Vino de hombres que los tienen bien agarrados, ídolos. ¿Serán libres? No. Pablo dijo en Gálatas 4:9, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? En otra versión dice, si ustedes conocen a Jesús como persona y está dentro de ustedes y se dejan guiar por Él, ¿qué más les falta? Si Cristo está viviendo en nosotros, ¿qué nos hace falta? ¿Quién va a corregir a Cristo? ¿La ley? Los fariseos quisieron corregir a Jesús con la ley y le decían en Lucas 6:2. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer el día de reposo? La ley quería corregir a Jesús. Y Pablo dijo en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Por qué? Porque la ley no puede corregir a Jesús. Si anda en el Espíritu, andas como Jesús. ¿Y qué ley necesitas? Lo que pasa es que el hombre ya se acostumbró a que le digan, este es pecado y esto no es pecado, en lugar de discernirlo en el Espíritu. Que no se condene en lo que escoja, eso se llama libertad. Por eso el Señor deja la libertad, que nosotros aún con el Espíritu Santo adentro podamos escoger mal. Eso sí, vas a tener que pagar las consecuencias, pero no te dice te mato si agarras o escoges mal. No, eso te lo va a juzgar al final nos pide cuentas. A Moisés le dijo en Éxodo 4:2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. La vara es el poder, pero no absoluto. Y luego le dijo en Éxodo 4:3, échala en la tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Moisés supo cómo usar la vara y con ella abrió el mar rojo. Lo que faltaba era que le dijera cómo usarla. Luego le dice a Moisés, era la misma vara. Éxodo 17:6, he aquí que yo estoy delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos de Israel. Pero como Moisés estaba enojado con el pueblo, le dio con fuerza la roca que representa ahora ya no a Cristo, sino al Espíritu Santo que iba a dar el agua, porque Cristo dio su sangre, la roca que da su sangre, pero en esta roca es la roca que da agua. Entonces, ¿por qué le pegó? ¿Por qué nosotros lastimamos al Espíritu Santo cuando no le damos órdenes? Moisés le pegó a la roca. Ese pecado se lo cobró en el monte Abarim. Allí no le dijo nada Dios, sino que brotó el agua. Eso me asombra porque Moisés ahí le roba la gloria a Dios. Porque lo leemos como el Señor le dice a Moisés que le roba la gloria en el libro de Números 27:12. Pues fuiste rebelde a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a los ojos de ellos. Por eso, el que maneja los dones del Espíritu mal y da agua, se echa la gloria y golpea la roca que da agua.
Aunque haya agua, aunque brote el agua, después no la cobran. El Señor nos da los dones y los usamos bien o los usamos mal. Es asunto nuestro. Esa es la libertad. Sería más cómodo que el Señor decidiera por nosotros y que no nos diera libertad, porque Él no falla. Por eso dice en Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Bienaventurado y dichoso el que sepa escoger lo que no condena. Es como si alguien le preguntara al pastor, ¿estaré profetizando en el espíritu o en la carne? Pregúntele usted al espíritu, usted discierna. O decirle, ¿será bueno que parrandee toda la noche o solo la mitad de la noche? ¿O me queda bien esta chaqueta o no? Hermano, eso es ridículo. Se está atando a hombres, porque ¿cómo va a ser que el pastor te tenga que decir qué ropa ponerte? No nos ha llamado Dios a uniformidad de ejército, nos ha llamado a unanimidad de espíritu con las diferencias de uniforme. Entonces, ¿qué es ser libre? Libre de prejuicios, libre de capataces, libre de déspotas, libre de dictantes humanos, libre de dioses humanos, libre de todo eso para ser guiados por el espíritu. Anote algo que le voy a leer literal. Si nos conduce el espíritu, porque como hombre espiritual existe la posibilidad que te conduzcas tú, o te conduzcan capataces, o te conduce el espíritu. Pero si te conduce el Espíritu Santo, ya no estás sometido a reglamentos ni a dictados de hombres. Leamos Gálatas 5:17. Pues los deseos de la carne están contra el espíritu, y los deseos del Espíritu Santo están contra los de la carne. Quiere decir que el moderador no está fuera, está dentro de nosotros. Por eso te sobra cuando capataces te quieren hacer vivir la vida que el Espíritu te está dictando adentro. Puede ser que el pastor te diga es por aquí y el Espíritu te diga es por allá. ¿A quién le vas a obedecer? Dice en el libro de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu y la carne se oponen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere guiar, conducir al hombre que es de Dios. Entonces dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De suerte que no podemos obrar como queremos, porque nos tienen que conducir el Espíritu que nos compró desde adentro. ¿Desde dónde te van a conducir? ¿Desde adentro? ¿Qué diálogo estableces con el Espíritu Santo si ni siquiera has hablado con Él ni hablas? Entonces, ¿cómo te conduces? ¿Por impulsos? ¿No será que te quiere hablar? Es más fácil que hable y te explique que te empuje. No te va a empujar a nada malo, sino que las cosas que Dios quiere. Entonces vamos a ser conducidos por el Espíritu a la medida que nos dejemos, que no hagamos fuerza, pero va a ser el Espíritu Santo, no a espíritus, ni mucho menos a hombres que están peores que nosotros, ni mucho menos a hombres que se han infiltrado como de Cristo y son del diablo. ¿Quién nos estará guiando? ¿Será un hijo del diablo? ¿Será un judaizante? ¿Será uno que te está torciendo a otro evangelio? El Espíritu Santo es el que nos guía y Él no se va a contradecir con lo que escribió. El autor te va a guiar y va a ver que coincide con lo que Él escribió, pero no te va a guiar por lo que escribió solamente, sino por lo que te está haciendo desde adentro. La primera epístola de Gálatas, si no se explica bien, puede llevarnos a un libertinaje, pero también lo otro te puede llevar a una esclavitud. Pero no va a haber libertinaje si nos esclavizamos a Jesús por amor, porque entonces Él nos va a decir qué es el exceso que tengamos que no está bien. El servicio solo esclaviza, porque el empleado le dicen, vas a hacer esto y esto otro, y a fin de mes te pago tanto. Eso es esclavo del servicio y del horario. El servicio solo esclaviza, pero el servicio por amor no cansa. Por eso Adán no sudaba en el Edén. Por eso el Señor le dice a los sacerdotes, y nosotros somos sacerdotes, en el libro de Ezequiel 44:18, tiaras de lino tendrán en sus cabezas y pañetes de lino en sus lomos. No se ceñirán para sudar, no usen ropa que haga sudar. Eso quiere decir que no nos esclavicemos.
A Adán, cuando lo sacaron del Edén, le pusieron a trabajar y en la tierra estéril. Allí sí que sudó por chorros porque tenía tareas. Génesis 3:19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo serás tornado. En el Edén todo era de él y lo podía usar y lo podía hacer, porque era que el pueblo de Israel que salió de Egipto, cuando llegaba a un monte lleno de enemigos, solamente lo rodeaba. El Señor les decía, parafraseando: basta ya de rodearlos, súbanlo, allá están los enemigos, elimínenlos. Y eso de estar dando vueltas y vueltas se vuelve una rutina religiosa por no tomar las alturas. Pues ese es el tema del día de hoy, hermanos, de este devocional. Espero que haya sido de bendición y edificación para sus vidas, así como lo ha sido para mí. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirnos, o alguna aportación, pueden escribirnos a oficinaelimsd@gmail.com o pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Hasta el próximo devocional. Bendiciones.